utilizar mucho las nuevas tecnologías que vienen, que están actualmente, y a irlas implementando para poder seguir avanzando con todo esto. Que tenemos que unirnos como gremio, que tenemos que seguir contando qué más encontramos en campo para que podamos ir tomando alertas muy puntuales y que no avancen, podamos atenderlas a tiempo. Conservando y estudiando el cultivo de APA+, conservando y estudiando el cultivo de APA+. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar, a las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar, a las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracataca, Cabullaro Fundación, Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracataca, Cabullaro Fundación, Puerto Wilches, Ciolocue, La Palma es el corazón. Y no crean los menjurjes ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Ajá. Bienvenidos a una nueva jornada, a un nuevo capítulo de Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Queremos extender un saludo caluroso a todos los palmicultores que se conectan con nosotros en este nuevo capítulo de Palmeros en Acción desde las diferentes zonas del país, desde esa maravillosa geografía donde tenemos alojados cultivos, plantas y todas las interacciones que tenemos alrededor de esta agroindustria. Gracias por seguir abriéndonos las puertas de sus hogares, pero también de sus plantaciones, sus dispositivos móviles, sus radios en los carros mientras están escuchando este nuevo episodio de Palmeros en Acción. Gracias por permitirnos llegar a ustedes con temas de actualidad, con temas de interés para todo el sector palmero. Les recordamos que nos pueden seguir escribiendo a palmerosenaccion@cenipalma.org. Ahí en ese buzón estamos recibiendo sus opiniones, comentarios, los temas que nos estén sugiriendo que sean de interés. Yo soy Juan Carlos Vélez, líder de formación y capacitación de Cenipalma, y hoy tengo dos compañeros que están en las diferentes zonas del país y ellos están desempeñándose en el programa de manejo fitosanitario de Cenipalma, y estoy refiriéndome a Janet Cifuentes, que es nuestra, pues está dentro del equipo de manejo fitosanitario en la zona norte y en la zona suroccidental, y Anderson Cotrino, también miembro de ese equipo de manejo fitosanitario en la zona central. Antes de entrar en materia, entonces, quiero presentar a mis dos copresentadores. Janet, qué gusto tenerte en Palmeros en Acción. ¿Desde dónde te conectas? Hola Juan, y hola para todos quienes nos escuchan en Palmeros en Acción. Los saludo desde Fundación Magdalena, en la calurosa zona norte del país. Zona norte, qué maravilla. Anderson, qué gusto mi hermano, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas? Hola Juan, un caluroso saludo para ti y para todos nuestros palmicultores y colegas que nos escuchan en este momento. Sin quedarme atrás, los saludo desde la calurosa Barranca Bermeja, desde la zona central. Bueno, las enfermedades en la palma de aceite se han convertido en uno de los retos, pues, para que en el sector podamos mantener la productividad y la salud, pues, de nuestro cultivo, palma de aceite. Es un tema que nos han pedido insistentemente en todos los mensajes que nos llegan de todos los escuchas. Y es claro que no estamos hablando de algo menor. Las afectaciones que están causando estas enfermedades han generado grandes pérdidas en las plantaciones de todo el país. Por ejemplo, entre 2015 y 2019 se eliminaron más de 435,000 palmas a nivel nacional, pero esas son solo debido a afectaciones por pudrición de estípite. Pero como ya es reiterativo y como ya sabemos, en Tumaco la situación fue muy alarmante y se tuvieron que erradicar 35,000, pero no palmas sino hectáreas, debido a la pudrición de cogollo. Y a una situación similar se presentó en la zona central, en la subzona de Puerto Wilches, donde se tuvieron que eliminar aproximadamente unas 46,000 hectáreas de palma de aceite.
Estos pues son impactos que han impulsado a Cenipalma a realizar investigaciones, a definir estrategias específicas para manejar y prevenir la propagación no solo de la pudrición de cogollo, sino de todas las enfermedades que amenazan el sector. Así es, Juan, y estamos ante un panorama de trabajo intenso y mancomunado. Complementando a tu intervención, quisiera destacar 3 factores fundamentales que determinan tanto la incidencia como la severidad de las enfermedades y que éstas actúan de una manera muy integral. El primero de ellos es el patógeno o agente causal, que puede ser un hongo, una bacteria, un virus o cualquier otro organismo que cause un daño a las plantas. El segundo es la susceptibilidad de la planta, que se refiere a esta vulnerabilidad genética o fisiológica de una planta específica a un patógeno. Y el tercero es el ambiente, que en algunos casos crea las condiciones ideales para que el patógeno se hospede en la palma. Por esto es importante y es clave estar atentos ante la aparición de los factores predisponentes de las enfermedades y la aparición y detección de los síntomas que puedan poner en riesgo nuestro cultivo. Compañeros, sin duda alguna, este es un tema de vital atención para nuestro sector palmicultor. Por eso hoy, en Palmeros en Acción, hablaremos sobre las enfermedades, los retos y las estrategias que estamos implementando para prevenir y mitigar los impactos de estas enfermedades. Al inicio del capítulo, escuchábamos a Sergio Erazo. Él es un palmicultor e ingeniero agropecuario que actualmente desarrolla su labor en los llanos orientales. Sergio trabaja en la plantación Achiote, una plantación de híbrido que comenzó con 300 hectáreas y donde Sergio ha ido aprendiendo, capacitándose y creciendo profesionalmente. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre la experiencia que tuvieron con la pudrición de bases peciolares, una enfermedad que tocó la puerta de la plantación, obligándolos a implementar medidas de control y adaptarse rápidamente a las condiciones. Sigan conectados en Palmeros en Acción. La pudrición de bases peciolares es una enfermedad que se caracteriza por la descomposición excesiva de las bases peciolares, como que se pudren esas bases peciolares, que es donde las hojas se insertan o pues las encontramos adheridas al estípite. Esta pudrición pues afecta la parte estructural, la parte mecánica de la planta y, como es de esperarse, puede comprometer tanto la estabilidad de la palma como su productividad. En los lugares donde la humedad es elevada o las lluvias son muy frecuentes, la enfermedad tiende a manifestarse con mayor fuerza. Incluso puede llegar a afectar pues grandes extensiones en las diferentes zonas y subzonas del país. Frente a este tema, frente a esta preocupación, hablamos con Sergio sobre esos síntomas y alarmas que empezaron a indicar que algo no estaba bien, y esto fue lo que nos contó. En el 2020, que entré a la plantación, allá se realizaba un censo de 10x10 para plagas, para enfermedades, para todo. Lo primero que hicimos fue cambiar ese tema. Salimos a hacer censos palma a palma. Incluimos un sistema de georreferenciación, pero entonces este programa lo que nos ayudaba es a capturar información en campo del estado de cada palma. Entonces empezamos a ver que habían sectores que marcaban con tarjeta improductiva a gran escala, bastantes. Entonces habían focos muy puntuales. Entonces empezamos pues como a ver qué era lo que pasaba. Entonces inicialmente lo llamaban allá en la plantación como desprendimiento peciolar prematuro y empezamos a notar que pues no solamente era como un desprendimiento, sino que también había algo más ahí, había deterioro, tipo de hongo. Las palmas se iban reduciendo en la cintura porque empezamos pues como a abrir unas palmas, a revisar a ver qué pasaba con esas palmas que estaban enfermas y notábamos que el daño no iba de abajo hacia arriba en algunos casos, sino que ni de arriba hacia abajo, sino que era del centro hacia arriba y hacia abajo. Entonces empezaba una reducción, empezaban a amarillarse las hojas porque ya el xilema y el floema van dejando de funcionar en algunos sectores y usted sabe que eso pues, están conectados a las hojas y esas hojas bajeras son las primeras que se ven afectadas.
De esta manera, los impactos en la palma no se hicieron esperar. Sus funciones vitales básicas comenzaron a verse comprometidas, afectando desde su capacidad para realizar procesos como la fotosíntesis hasta la absorción de nutrientes. Sergio nos cuenta. Ya de ahí en adelante se empieza a reducir, no va a ser la misma fotosíntesis la planta, ya no va a asimilar los nutrientes de la misma manera, ya no se va a concentrar en producir, sino que se va a concentrar en cómo sobrevivir. Para eso entonces ya empiezan las reducciones de racimos por planta, ya empiezan ya a convertirse esas flores femeninas que van a ser femeninas ya en masculinas o en andrógenas o androginia. Empieza todo un proceso complejo que marca la productividad. Entonces también con el tema de las productividades empezamos a ver que en esos mismos sectores habían los mismos problemas, o sea, coincidía todo. Baja productividad, palmas enfermas, palmas con mayor detrimento en el tema nutricional y todo se unía. Entonces ahí empezamos a notar que había que hacer algo más. También, como vemos, una de las dificultades más grandes al enfrentar enfermedades en las plantaciones de palma de aceite, pues es la detección temprana. A menudo es difícil identificar los primeros síntomas, especialmente cuando están tan ocultos entre la vegetación que cubre el estípite, como es el caso de los helechos. Aunque estos helechos no afectan directamente la palma, crean un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos bastante dañinos. Sergio nos ayuda a profundizar un poco más sobre este tema y a partir de allí nos contará la experiencia que vivieron en su plantación y nos cuenta qué medidas de control implementaron para mitigar los impactos de la pudrición de bases peciolares. Escuchemos a Sergio. Inicialmente es difícil detectarla cuando estaba empezando, porque como te digo, la mayoría de plantaciones en el estipe está cubierto por material diferente visualmente a la palma, que son en este caso los helechos o otros materiales que no nos permiten ver bien que de pronto está ocurriendo algo en el estipe. Este helecho no hace nada porque eso es una planta epífita, pero ¿qué sucede? Que si hay materia orgánica, al ellas ser epífitas, ellas lo que hacen es tener un mejor desarrollo. Entonces esas raíces que se iban creciendo dentro de ese material orgánico ya descompuesto, se iba creciendo e iba aumentando. Entonces en las épocas de alta precipitación la palma permanecía más húmeda. Entonces ahí lo que hace es que empieza a haber esa simbiosis entre la condición adecuada para que el microorganismo que está afectando terminara de afectar la planta. Y claro, como se iba descomponiendo aún más, las raíces de esos helechos, en cuanto al helecho, como le digo, el rabomico y el otro, se van expandiendo más dentro de la propia planta. Entonces empezamos a hacer una limpieza de ese estipe, a manejar un tema de la poda un poco más controlada para que haya como un poco más de aireación dentro del cultivo. A ese material que fuimos retirando de ahí, que ya está descompuesto, y hacíamos unas aplicaciones con insecticida, bactericida, fungicida. Entonces ya ellas empezaban como a tener otro semblante. Muy interesante lo que nos cuenta Sergio, y en este punto del capítulo me gustaría hacerle una recomendación y una reflexión tanto a nuestros amigos palmicultores, a nuestros colegas ingenieros agrónomos y a los técnicos y a todos los actores del gremio palmero. Recordemos que las enfermedades no reconocen cercas, no reconocen divisiones, no reconocen empresas. Cuidar de nuestros cultivos es cuidar de los cultivos de los vecinos también, y por eso es fundamental actuar de una manera rápida y oportuna cuando una enfermedad empieza a llegar a nuestros cultivos. Esto pues para evitar que el impacto no sea tan significativo. Además, implementar todas las medidas que tengamos en nuestro manejo fitosanitario, nuestras medidas preventivas, es importante para reducir los riesgos a largo plazo. Esas enfermedades no solo afectan la economía, sino que también ponen en juego la estabilidad y calidad de vida de las familias palmeras, de los trabajadores y de todos los aliados involucrados. No, pues claro, Anderson, hablamos solamente de una enfermedad, pero fíjate todo el impacto que puede generar no manejarla adecuadamente. Pero continuando con el testimonio de Sergio, así como pasa en la vida, pasa en las palmas. A veces enfrentamos épocas duras, dificultades, desafíos que miden nuestra capacidad de respuesta, pero también cuando se presentan los problemas, nuestra capacidad de resiliencia. Pero lo importante después de todo es salir a flote, tomar decisiones que competan de una manera oportuna
Y todas estas situaciones nos permiten poder dilucidar o poder cernir y obtener aprendizajes significativos. Aprendizajes significativos que son los que nos van a acompañar el resto de la vida y que se tienen que ver reflejados en la práctica. Esto nos permite ser pues cada día mejores. Después de este periodo tan retador para Sergio y para su equipo, la calma empezó a llegar y los resultados de las medidas de control que estuvieron implementando empezaron a dar frutos. Pero no quiero ser yo el que les adelante. Quiero justamente que sea el mismo Sergio quien nos cuente cómo fue ese proceso. Escuchémoslo. Empezaron a mejorar pues el tema de las productividades. A los 2 años ya vimos pues mucho el cambio. La plantación estaba en 19 toneladas por hectárea año, 19-20. Al segundo año ya habíamos hecho un cambio ya significativo, ya habíamos pasado a 25 toneladas por hectárea año. Hace unos meses atrás estuvimos en promedio la plantación en 30 toneladas los últimos 12 meses y actualmente estamos alrededor de los 27 toneladas por hectárea año al mes pasado. Entonces ya fuimos corrigiendo esas cositas y pues eso es como un poco sobre el tema de la enfermedad, cómo la asumimos en la plantación. Qué gusto haber podido compartir con Sergio pues este testimonio basado en su experiencia propia, en su dolor, pero también en la alegría de que ellos hubieran podido manejar esta enfermedad. Esos son los testimonios que queremos aquí en Palmeros en Acción, porque son los testimonios que nos permiten construir una muy buena palmicultura. Y aunque el tiempo en nuestro podcast es corto, no cabe duda que el proceso que vivió Sergio estuvo lleno de desafíos, variables, insisto, toma de decisiones y pues con ellos muchos aprendizajes que los palmeros del resto del país, qué bueno que lo conozcan y que también estoy seguro que todos han pasado por situaciones similares. A Sergio, muchas gracias por ser parte de esta 4ª temporada de Palmeros en Acción. Y ahora, dando paso al segundo momento de nuestro podcast, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado en esta jornada, en este capítulo. Y se trata de Juan Pablo Tovar. Juan Pablo se desempeña como coordinador nacional de manejo fitosanitario de Cenipalma. Es compañero, es un invitado de la casa. Juan, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas? Hola Juan Carlos, Luz Janet, Anderson. Un gusto estar con ustedes aquí. Los estoy saludando desde la hermosa ciudad de Villavicencio. Muchísimas gracias por la invitación a Palmeros en Acción. Un gusto estar aquí. Gracias a ti, Juan, por haber aceptado la invitación. Como te pudiste dar cuenta, hemos estado escuchando desde el inicio el testimonio pues, de Sergio, de nuestro productor y profesional que aceptó pues contarnos su experiencia sobre el manejo de pudrición de bases peciolares. Es muy importante esta experiencia que él nos cuenta. Sin embargo, sabemos que la pudrición pues, de bases peciolares es solo una de las múltiples enfermedades que afecta la palma de aceite en Colombia. Juan, yo quisiera saber cuáles son las enfermedades más críticas que estamos enfrentando hoy actualmente en Colombia y sobre todo me gustaría saber por qué se están presentando esas enfermedades. Pues bueno, Juan Carlos, las principales enfermedades a las cuales nos estamos enfrentando los palmicultores actualmente en Colombia son pudrición del cogollo, una enfermedad que es endémica en toda América y que pues ha causado las mayores pérdidas, no solo en Colombia, sino en todos los países productores de palma de aceite en el mundo. En segundo lugar, podría mencionar a la marchitez letal. La marchitez letal es una enfermedad que apareció en los años 90 en los llanos orientales y actualmente está afectando plantaciones en los llanos orientales, en nuestra zona oriental palmera, y hace algunos años ya también se han reportado casos en la zona central. Y en tercer lugar, yo mencionaría a las pudriciones de estípite. Ahora, en cuanto a las pudriciones de estípite, me parece muy importante aclarar que pudriciones de estípite es un nombre genérico que estamos dando a diferentes patógenos o diferentes enfermedades que afectan pues esta parte de la palma, precisamente
el estípite. Entonces están las pudriciones secas, las pudriciones húmedas, las pudriciones basales y las pudriciones de bases peciolares. Estas enfermedades del estípite son las que actualmente están teniendo mayores incrementos y nos están pues ocasionando las mayores alertas a los cultivadores de palma en Colombia. Juan, qué interesante tu respuesta. Acá en la zona central hemos batallado durante varios años con la pudrición del cogollo y, como lo nombraste anteriormente, con marchites letal. Algunos palmicultores nos preguntan si todas las enfermedades que acabaste de nombrar están en todas las zonas palmeras o si hay unas zonas más afectadas que otras. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Afortunadamente no tenemos todas las enfermedades en todas las zonas ni los mismos niveles de afectación. Si no, los pobres palmeros no podríamos dormir, que de hecho ya es bastante complicado con la situación que tenemos que manejar. Podríamos decir en términos generales que la pudrición del cogollo está mucho más concentrada en las zonas suroccidental, norte y central de Colombia y pues es la principal afectación fitosanitaria para los cultivos en esas zonas. Y la marchitez letal afecta principalmente las plantaciones en la zona oriental. Ahora, si tú me preguntas si todas las enfermedades están distribuidas, yo pienso que sí tenemos afectación de casi todas las enfermedades en todas las zonas, sin embargo los niveles de incidencia que se manejan pues son diferentes y las mismas expresiones de las enfermedades también son diferentes entre las diferentes zonas. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿la pudrición de cogollo se expresa igual en una palma o en una plantación en la zona suroccidental que en la zona oriental? Pues la respuesta sería no. La expresión de esta enfermedad, a pesar de ser la misma enfermedad, es muy diferente para ambas zonas y pues eso también hace que los manejos sean diferentes y que desde luego su impacto también sobre los cultivos sea diferente. Juan, cuando analizamos las estrategias que tenemos para mitigar el impacto de las enfermedades, podríamos decir que tenemos algunas tecnologías o metodologías que se estén utilizando para detectar y manejar las enfermedades de manera temprana. Estamos en un momento en el cual la detección temprana depende del ser humano. Y en ese sentido, quisiera resaltar la importancia de la capacitación de los operarios que están en el campo, en las plantaciones, encargados de hacer las rondas fitosanitarias y detectar las palmas enfermas. Entonces, espero que algún día podamos, pues, con algún desarrollo tecnológico, lograr herramientas que nos permitan hacer detección remota o teledetección, pero eso hasta ahora, pues, se está construyendo. En este momento dependemos de lo humano, dependemos de la capacidad de los operarios de las plantaciones para realizar esa detección temprana, para poder hacer intervenciones oportunas y bueno, pues entonces una tarea que tenemos todos los palmicultores es que estas personas que están encargadas de esta labor tan importante en plantación estén muy bien capacitadas. Y frente a lo que acabas de decir y frente a tu otra anterior respuesta en la que nos manifestabas que las enfermedades se pueden expresar de manera diferente en diferentes partes, esa podría ser de alguna manera la explicación de por qué algunos palmicultores responden tardíamente a las indicaciones que se les puede dar desde la asistencia técnica o desde Cenipalma frente a algunas de las enfermedades que ya se tienen identificadas en Cenipalma. Sí, es muy posible que nosotros caigamos en confusiones cuando empecemos a compararnos con otras subzonas o con otras zonas del país respecto al daño que nos puede causar una determinada enfermedad. Y eso que usted menciona es muy importante porque debemos, los que estamos metidos en el cultivo de la palma de aceite, estar siempre con la guardia arriba frente a los temas fitosanitarios. Entonces, les comentaba hace un momento que la expresión
de la severidad de la pudrición del cogollo en la zona oriental no era tan fuerte como lo era en la zona suroccidental. Sin embargo, eso no significa que los palmicultores en la zona oriental deban descuidar el manejo de la pudrición del cogollo. Por supuesto que se requiere realizar el manejo, realizar la detección oportuna, realizar todos los tratamientos, realizar todo el manejo preventivo. Entonces, sería un grave error pensar que si yo estoy en una zona de relativamente baja prevalencia de una enfermedad, me puedo relajar. De acuerdo, es decir, no en todas las zonas y subzonas se expresan las enfermedades de la misma manera, pero no en todas las zonas y subzonas el nivel de afectación es el mismo y por tanto no en todas las zonas podemos aplicar los mismos métodos o estrategias de manejo. Juan, frente a esto que acabamos de hablar, a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son las estrategias o incluso los palmicultores le preguntan a uno cuáles son esas estrategias que lidera Cenipalma para prevenir que la gente y todas en el sector podamos hacer un manejo efectivo de las enfermedades. ¿Cuáles son esas estrategias? Y sobre todo, Juan, ¿cuáles son sus principales hitos, los hitos o los resultados más significativos? Yo creo que nosotros tenemos varios ejemplos de superación de problemáticas fitosanitarias. Si tuviese que escoger una en este momento, me referiría a la superación que estamos viendo de la problemática de marchitez letal en las plantaciones de la zona oriental. Una enfermedad que se originó en los 90 y que tuvo unos crecimientos epidémicos hasta tal vez el año 2017, 2018, es decir, casi 27 años en un crecimiento epidémico, y con la aplicación de los principios básicos de manejo de la marchitez letal se logró no solo romper ese crecimiento epidémico de la enfermedad, sino que en los últimos 5 años estamos ya referenciando unas disminuciones significativas en términos de casos, en términos de palmas perdidas, y estos últimos 5 años han sido pues básicamente de ese quiebre y de esa reducción en la epidemia. Yo creo que ese es un ejemplo muy importante de que trabajando unidos y trabajando de manera constante logramos hacerlo. Ahora, ojo, fueron casi 30 años en los que la epidemia estuvo creciendo. O sea, no es fácil afrontar los temas fitosanitarios, pero lo logramos superar. Juan, cuéntanos un poco cuáles son los avances recientes que ha hecho Cenipalma en la investigación de enfermedades de palma de aceite. Bueno, nosotros hacemos avances en investigación en enfermedades en todo momento. Podríamos resaltar uno de los grandes hitos recientes que ha sido la determinación del agente causal de la marchitez letal de la palma de aceite, la bacteria Candidatus liberibacter, un microorganismo supremamente difícil de encontrar, pues el cual tuvo en jaque durante varias décadas a Cenipalma y al sector palmicultor porque no identificábamos qué era lo que estaba causando la muerte de las palmas por marchitez letal. Y bueno, con la utilización precisamente de tecnologías de punta en los temas de laboratorio, de biotecnología, pues se logró establecer que Candidatus liberibacter es el agente causal de esta enfermedad. Y bueno, a partir de allí, pues todos los nuevos desarrollos en cuanto al manejo que estamos aplicando para esta enfermedad. A mí me gustaría saber cuál ha sido el impacto o cuál es el impacto económico que tienen estas enfermedades en la productividad de la agroindustria y, por ejemplo, si tienes algún ejemplo tanto de impactos negativos como de impactos positivos en la implementación de todas estas estrategias, me gustaría saber. Sí, tenemos múltiples ejemplos de impactos económicos de las enfermedades en nuestros cultivos y yo creo que
Los más relevantes han sido los ocasionados por la pudrición del cogollo en las zonas central y suroccidental. Y pues ha sido tan grande el impacto que ha causado la renovación completa de las plantaciones en estas dos zonas. También tenemos ya unas áreas importantes que han tenido que ser renovadas debido a la afectación por pudrición del cogollo. En la zona oriental, donde afortunadamente la expresión de la pudrición del cogollo pues, no es letal, permite la recuperación de las palmas, estamos hablando de unas pérdidas que pueden estar alrededor de la reducción del 50% de la productividad de los lotes afectados por alrededor de entre 3 y 5 años, dependiendo del manejo que se haga de las plantaciones y de allí pues de la velocidad de recuperación de las palmas. Entonces, pues allí estamos teniendo unos impactos también muy fuertes, porque imagínate tú lo que es durante 3 o 5 años estar cosechando la mitad de la fruta que se tenía programada inicialmente. Es un golpe supremamente fuerte al flujo de caja de las plantaciones, del cual desafortunadamente algunas no logran recuperarse. Eso en cuanto a los impactos ocasionados por la pudrición del cogollo. En el caso de afectaciones por marchitez letal, pues tenemos la pérdida de alrededor de 100.000 palmas anuales durante las épocas pico de la epidemia, que estuvieron entre tal vez los años 2016, 2017, 2018, cuando, bueno, afortunadamente logramos empezar a reducir ese pico, pero si nosotros nos quedamos en esos años donde logramos estabilizar pues ese pico en alrededor de 100.000 palmas, pues estamos hablando que en esos 3 o 4 años estuvimos perdiendo entre 300 y 400.000 palmas para los palmicultores en la zona oriental, que pues fue un valor también sumamente crítico y del cual algunas de las plantaciones también optaron por finalmente ser completamente erradicadas, algunas de ellas, y dedicadas ya a otro tema productivo agrícola o ganadero, y se salieron de la palma. Y pues bueno, algunas de ellas decidieron continuar en el negocio de la palma, pero pues tuvieron que adelantar las renovaciones de esas áreas varios años. Gracias, Juan. Interesante todo lo que nos comentas, y como lo vimos al inicio del capítulo, uno de los factores fundamentales que favorecen tanto la prevalencia como la severidad de las enfermedades son las condiciones climáticas. ¿Cómo ves o cómo se proyectan los riesgos fitosanitarios en un contexto actual del cambio climático? Cambio climático significa agudización de los problemas fitosanitarios. Así de sencillo. En la medida en que las precipitaciones han aumentado, los picos también máximos, mínimos de temperatura, pues se están incrementando. En esa misma medida, los patógenos se vuelven más agresivos y los cultivos se vuelven más susceptibles. Gran parte de estas problemáticas que estamos viendo actualmente, pues están respondiendo directamente a el cambio climático. Entonces aquí el llamado es a estar preparados. Quienes estamos en este maravilloso cultivo que es la palma de aceite, que pues nos llena también de tanto orgullo y tanta satisfacción a quienes vivimos de él, pero también debemos ser conscientes que los problemas fitosanitarios pues no van a desaparecer, y aparentemente, por el contrario, están tendiendo a agudizarse cada vez más, lo cual pues implica que debemos estar cada vez mejor preparados. Bueno, el tiempo en el podcast es corto realmente, pero quiero agradecer, Juan, la generosidad que has tenido al compartir estas respuestas. Tu visión, basada no solamente en tu formación, sino en tu amplia experiencia
en las dificultades y en los problemas fitosanitarios, no solamente de la zona oriental, sino del país, han sido contribuciones muy importantes. A Juan, muchas gracias, pero también queremos agradecer a nuestro palmicultor invitado, como todos sabemos, Sergio Erazo. A todos muchas gracias y quiero darle la palabra a Janet para que ahora sí cierre este podcast. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por sus aportes, recomendaciones y valiosos aprendizajes. A todos los palmicultores que nos acompañaron, recuerden seguir escuchando Palmeros en Acción en su plataforma de podcast favorita y no olviden que pueden escribirnos a palmerosenaccion@cenipalma.org. Allí estaremos atentos a recibir sus temas de interés, comentarios y demás sugerencias acerca de este podcast que es hecho por y para ustedes. Un abrazo para todos. Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.